Sobre un panel con 12 logos que representan a distintas discapacidades. 12 razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Constelaciones colectivas. Sobre fondo oscuro. En positivo. Signo más junto al dibujo de un árbol. El tronco es un brazo con raíces. De los dedos de la mano brotan hojas de colores. Texto sobreimpreso. Quizás estés buscando entre las ramas aquello que solo aparece entre las raíces. Rumi. Deberíamos de hacer más visible el autismo, porque quitando ese miedo a lo desconocido se abren muchas más puertas. Pues bueno, nuestro objetivo es la comunicación. Por ejemplo, podemos dar cursos de lengua de signos, que creo que es lo más importante para poder establecer una comunicación, aunque sea básica. A través de los cursos de lengua de signos formamos a personas oyentes y podemos hacerlo. Por tener parálisis cerebral no pasa nada, que sigan cumpliendo los sueños que tienen. Que tenga en cuenta los problemas de la persona con discapacidad, porque ni le tienen en cuenta y le hacen muchas cosas, pero la vida de la persona con discapacidad cambia mucho. Llegar hasta la meta, que sea todo posible, feliz con todo el mundo. Es que para eso queremos la cohesión social, para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y se haga algo totalmente accesible. Mucha satisfacción por lo que hemos conseguido, ¿no? Y nada, y seguir con mucha lucha e ímpetu para tener una plena inclusión para todos, ¿no? En un pueblo pequeñito nos conocemos todos y ya saben el problema que tú tienes, y antes de tú decir necesito que, te están ayudándote. Bueno, pues visibilizarnos, empoderarnos. Si nosotras, las mujeres, somos visibles, la sociedad nos va a ver tal y como somos, y así vamos a ir pudiendo crear una sociedad más justa e igualitaria. El hecho de trabajar, de salir de su casa, de socializarse, de participar de un proyecto, de una empresa, de sentirse útil a esa empresa, la hace doblemente válida y es un plus de motivación para ella. Nosotros damos charlas de cómo somos nosotros y que se pongan ahí a pie nosotros. Eso es un valor fundamental, la charla tanto a institutos, colegios, padres. Eso es fundamental para que el valor de la sociedad, de la inclusión, esté más presente en la sociedad, esté más presente en todo. En el momento que yo tengo accesible o yo puedo acceder de una forma normalizada a mi entorno, me siento incluida en la sociedad en la que yo vivo, con lo cual feliz. Los entrevistados ríen a cámara. Sobreimpreso en la sucesión de imágenes. En positivo. Junta de Extremadura, Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Proyecto original de la Dirección General de Accesibilidad y Centros, con la colaboración de SEPAD, con la participación de 12 entidades. Una producción de Emblema Films.